presentar a Ana, porque la conocí cuando ella era muy joven y estaba en el gabinete de prensa de UGT. Entonces, bueno, yo estaba en comisiones, como bien sabéis todos, pero la verdad es que trabajamos muy bien y ella siempre ha defendido los derechos de los trabajadores. Ana es una periodista de raza y, siguiendo con su trayectoria en UGT, es especialista en temas económicos en Aragón Televisión, sobre todo ligada a cuestiones relacionadas con la lucha de los trabajadores y con la defensa de los trabajadores. Por lo tanto, por eso digo que es una periodista de raza, de la raza que nos gusta a nosotros, ¿no? Hoy viene a presentarnos a Jorge Carrillo, que ha escrito un libro que os lo recomiendo, si no lo habéis leído, porque es un libro muy interesante. Cuenta la historia de su familia y de él mismo también, y como podéis imaginar, es una historia pues muy apasionante. Por lo tanto, bueno, pues sin más, como veis, hoy estamos en familia, por lo tanto, bueno, pues es como si estuviéramos en nuestra casa, y ya sin más paso la palabra a Ana. Oh, muchas gracias. Me he puesto colora porque, bueno, lo de defender a veces es complicado, ¿eh? Y tal y como están los medios hoy en día, también os digo que a veces intentar hablar de temas de conflictos laborales nos lo tenemos que currar mucho y a veces es difícil, pero bueno, lo intentamos. La verdad es que es un lujo estar aquí y estar en familia, ¿no? Y he tenido el privilegio de poder hablar mucho rato con Jorge ayer y hoy. Y os recomiendo de verdad, el libro es maravilloso, súper, bueno, es bonito, pero no vamos a hacer mucho spoiler, aunque un poquito, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Se llama Luchadoras, memoria de una deshonra saldada, habla de María Livio y de Carmen, que son su abuela materna y su madre, y creo que cuando acaba el libro él habla que el objetivo es despertar la curiosidad de algunos jóvenes sobre el mundo que no han conocido ni imaginado. Estábamos hablando un poco, realmente ese objetivo, ¿tú crees que es muy utópico en el mundo en el que estamos hoy, Jorge? Vamos a ver, dale ahí que yo creo que funciona. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿No? Pues venga, ¿No? Pues entonces habla. Ahora sí. Había que darle volumen. Oye, primero agradeceros el haberme invitado a esta presentación. Antes de entrar a lo que me ha planteado Ana, yo voy a decir 4 palabras que estoy diciendo sistemáticamente, que es Viva Palestina y hay que acabar con el trumpismo. Y ahora podemos entrar al meollo. Yo te decía eso, lo de despertar la curiosidad. ¿Crees que realmente es fácil despertar la curiosidad a los jóvenes en el mundo en que se encuentran los jóvenes hoy en día? Hombre, yo creo que no es tan fácil. Este libro pretende abordar algunos temas. Yo comentaba, estoy haciendo un segundo libro que tiene aspectos parecidos al de este. Yo estoy intentando, cuando hago un libro, meterme en la parte histórica, aprender de elementos históricos que a menudo mucha gente ignora y que yo creo que son importantes conocer. Yo hace poco me pidieron una presentación ante un grupo de jóvenes y era sorprendente porque ese grupo de jóvenes me planteaba cómo hacemos cambiar el voto joven de Vox a una propuesta de la izquierda. Y mi respuesta era muy simple. Yo decía, es que estos no son los que tienes que buscar. Los que tienes que buscar son los que no votan.
que son buena parte. Y les decía, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos estáis colaborando en una ONG? Y había un grupo interesante que estaba colaborando en una ONG y mi pregunta siguiente era, ¿y por qué no colaboras con un partido político? Pues porque la ONG la veo más clara. El partido político no lo veo claro. Las Cortes me decepcionan. Eran mensajes que estaban dando, pero el conjunto de esos chavales, bueno, me hicieron la pregunta que yo rechazo sistemáticamente, que era, oye, ¿qué diría Santiago si estuviera aquí? Pues Santiago no está aquí. Entonces yo puedo mentir. Yo puedo decir, Santiago diría, pero no os voy a decir lo que diría Santiago, os voy a decir lo que yo pienso. Y si acaso Santiago no estaría de acuerdo conmigo. Yo creo que muchos jóvenes lo que les falta es un norte. Es algo por lo que luchar. Y muchos de estos chavales están en ONGs porque es el único norte que han encontrado. Porque los partidos políticos hoy no les suponen, porque yo no estoy en ninguno, no les suponen un norte. Y habrá que trabajar en torno a esto para que les puedan suponer un norte, ¿no? Yo creo que hay algunos jóvenes que al leer el libro se han quedado sorprendidos, han descubierto cosas que no se imaginaban. Que hubo dos intentos de golpe de Estado en el año 36, no uno. Hubo uno inmediatamente después de las elecciones, que no triunfó porque el mando máximo de la Guardia Civil y algunos otros militares se opusieron a ese golpe a primeros de marzo del 36. A primeros de marzo. Y el 18 de julio no se prepara una guerra, se prepara un golpe de Estado. Y esos son datos que hay que ir haciendo entrar en la cabeza, porque nosotros, yo creo que hemos cometido un error tremendo. Hemos tenido una vida jodida, en buena parte, y no hemos querido que nuestros hijos la tengan. Y les hemos protegido en algodón. Demasiadas veces. No les hemos contado lo que había sido la dictadura. No les hemos dicho lo que había pasado. No, en el libro, mi abuela, violada repetidas veces por el cacique del Valle de Somiedo en Asturias, se queda embarazada. Pues no es una excepción. No es una excepción. Yo me he quedado sorprendido en Asturias y en Galicia, sobre todo, presentando el libro, venir mujeres a pedirme que les firmara el libro y decirme en voz baja, la historia de tu abuela es la historia de mi abuela. Y eso lo hemos tenido callado, como si fuera una vergüenza. Y la vergüenza no es la de mi abuela. La vergüenza es la del canalla que la viola. Y si seguimos cerrándonos a contar esas cosas, estamos
dando pie a que sigan pasando. Dando pie a que sigan pasando. De hecho, el libro realmente habla de dos mujeres, dos pedazos de mujeres, María Alivio, que acaba siendo María, y de hecho vosotros conocéis que se llama Alivio cuando volvéis a Asturias, ¿no? Esa historia de María tan dura, realmente ella también tardó mucho en contarla. Sí. A Carmen, tu madre, tardó mucho en contársela. Sí, mi abuela es una campesina analfabeta del Valle de Somiedo. Aprende a leer y a escribir ya cuando tiene 20 y tantos, 30 años. Pero cuando se queda embarazada tiene que irse del valle, porque la repudia hasta su familia. Y hoy, algunos, cuando nos cuentan eso, nos quedamos diciendo, hay que jorobarse su familia, qué desgraciados. No, no, su familia no eran desgraciados, era lo normal. Si tu hija se quedaba embarazada, sin estar casada, en Asturias la repudiabas. Y en Galicia también. Y en Huesca. Y en Huesca también. En Huesca. Claro. Entonces, mi abuela se va de Asturias y pasa por Madrid y termina en Barcelona, donde tiene a su hija producto de la violación, la única hija que tendrá. Mi abuela es de una inteligencia tan natural que mi madre se entera de esa historia en los años 60. Mi madre nace en el 23. Y mi abuela no le dice nada. Tu padre murió antes de que nos pudiéramos casar. Por eso te llamas Menéndez Menéndez como yo. Y eso es lo que pasa, eso es lo que el mensaje. Y mi abuela en los años 60 coge a su hija y le cuenta. Y su hija, hasta el último día de su vida, no pudo asumir esa situación. No pudo. Yo cuando terminé el libro, la primera pregunta que me hice fue, ¿y por qué espera tanto? Y tengo una tía mía, psicoanalista, en Valencia, y en una visita a ella le dije, oye, Julia, ¿tú cómo entiendes esto? Que haya esperado tanto. Y Julia se me queda mirando, me dice, tú eres tonto. Digo, pues cuéntamelo. Dice, ¿cuándo le cuenta tu abuela a tu madre su historia? Cuando tu madre está felizmente casada, con 3 hijos adolescentes y un domicilio familiar equilibrado. Si tu abuela le hubiera contado esto a tu madre antes, tu madre no se casa con tu padre, vosotros no nacéis y la vida de tu madre es una mierda. Y la campesina analfabeta llegó a esa conclusión. Llegó a esa conclusión. Y de hecho, Carmen también lo calla. A vosotros no os Sí, lo cuenta. Carmen nunca nos lo contó. ¿Y cómo nos enteramos de la historia? Pues en sus últimos días, en su último mes, mi abuela, que tiene que estar en una residencia porque en casa de mis padres no hay aire acondicionado y es mes de agosto cálido, la metemos en una residencia con aire acondicionado, una buena residencia, donde tiene buenos cuidados y donde ella se da cuenta de una cosa que a mí me dice el médico. El médico me dice, a tu abuela le queda días, semanas o un mes, pero se muere.
y no va a salir de la residencia. No podéis sacarla. Y mi abuela, que no oye esa discusión, llega a la misma conclusión y empieza a hablar. ¿Y empieza a hablar con quién? Con mi exmujer y conmigo. ¿Por qué con mi exmujer y conmigo? No es que mis hermanos le cayeran mal o que... No, no, no. Es que cuando Santiago y Carmen tenían que viajar, mi abuela venía a nuestra casa porque nuestra casa tenía una habitación en la planta baja donde podía hacer su vida. Mis hermanos no tenían eso, con lo cual no podía ir a casa de mis hermanos. No era un sitio, tendría que subir, bajar escaleras, era una mujer, murió con casi 102 años. Con lo cual, a quien se confía, además, es a los que la hemos ido llevando al pueblo en verano cuando se iba a casa de su cuñada. Y que la primera vez que la llevamos, al pasar por el pueblo de al lado, me dice, ¿ves esta casa grande? Yo, sí. Ahí trabajé yo. Eran muy malos. ¿Pero por qué, abuela? Eran muy malos. Y no hay quien la saque de esto. Y en su último mes, mi abuela empieza a contarnos lo que hacía de niña, cómo subía a la braña con sus hermanos a cuidar el ganado, cómo, como no se casó, le tocó ir a trabajar a casa del cacique del valle, cómo el cacique del valle la violaba, cómo terminó embarazada. Y otra parte que es también una parte espectacular. Ella llega a Barcelona, analfabeta, tiene una vecina que es una mujer culta, maravillosa la Monse, ¿no? Monse, que se queda alucinada de la historia de Alivio en aquel momento y le escribe una carta de común acuerdo con Alivio al cacique. Y en la carta le dice, he tenido una hija, tú no. Mi hija es mía, no es tuya. Pero tú le vas a pagar los estudios. Porque si tú no le pagas los estudios, tu mujer se va a enterar. Otra particularidad es que la mujer de este hombre no podía tener hijos. Con lo cual, más gordo todavía para él si se enteraba la mujer. Y le saca, mi madre tiene una afección pulmonar, no solo le saca el pago del colegio, sino que mi madre tiene que estudiar fuera de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, y le saca el que pague un internado. Que ojo, un internado no era un auspicio, un internado era de las niñas bien y los niños bien. Este era de niñas únicamente. Concretamente, las franciscanas de Sant Cugat del Vallès. Sigue existiendo y es top en cuanto a centro privado internado, hoy en día. Y en aquella época, pues era una cosa parecida. ¿Y cuál era la idea de mi abuela? Yo la próxima vez que pise el pueblo, ya no soy la violada, soy la madre de la universitaria. Primera universitaria que hubiera habido en el pueblo. Y todos estos se van a callar. Al mismo tiempo, mi abuela nunca ha reprochado nada a sus padres. Ella entendió la decisión de sus padres de echarla del pueblo. Le parece normal, le parece tan normal que le da a su hija el mismo nombre que tenía su madre, Carmen. Bueno, María del Carmen, en aquella época. El María tenía que estar. Exacto. Y tu abuela, mujer valiente, nace Carmen, estudia en Sant Cugat, pero de repente
tienen que salir, ¿no? Y es cuando Alivio se cambia el nombre, ¿no? Al cruzar la frontera. Sí, y de hecho no he logrado recuperar el expediente, pero un amigo mío, historiador, me mandó hace unos meses un recorte del Boletín Oficial del Estado del año 41, donde hay una orden de búsqueda y captura de mi abuela, María Alivio Menéndez Menéndez, domiciliada en la Ronda San Antoni 26 en Barcelona, que claro, en el 41 ya no estaban en Francia. Y yo creo que eso tiene que ver algo con el cambio. ¿Y por qué era eso? ¿Se sabe o no? No he logrado tener más información, estoy intentando buscar más información. Y este amigo es David Jorge. Sí. Cuéntanos esa historia, porque lo que acabas contando un poco en el libro es que muchas cosas que no os contó a vosotros, se las acaba contando a él. Sí, Carmen terminó contándole cosas. David Jorge es un amigo historiador. Joven, que estuvo vinculado al 15M, pero que optó por su carrera de historia y que ahora es historiador en el Colegio de México. Está trabajando en México y el inicio con Carmen y Santiago fue un inicio un poco raro, porque él quería hablar con Carmen y Santiago no se fiaba. Pero se fue abriendo y terminaron siendo grandes amigos. Y cuando murió Santiago, David Jorge es una de las personas, de las pocas personas que fuera de la familia que mantiene el lazo con Carmen. A cada vez que venía de México, iba a casa de Carmen, salía con Carmen a dar una vuelta, Carmen le hacía tomar un vaso de horchata, porque Carmen siempre tenía horchata en casa para los invitados, y no ofrecía otra cosa, ofrecía horchata, y Carmen le contó cosas. Carmen contó cosas también a esta periodista, Julia Navarro. Eso es. Le contó alguna milonga también. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuál? Sí, sé cuál. ¿Se puede contar? Cuando Carmen cuenta que se casó con Santiago en el 49 en Moscú, Carmen no pisó Moscú en el 49 y el primer país del este que pisó fue Bulgaria en el 56. Es decir, lo que pasa es que cuando Carmen cuenta eso, está todavía marcada por la situación de irregularidad con su madre, etcétera, y entonces no quiere que eso se sepa, ¿no? De hecho, el primer matrimonio de Carmen con Santiago y el único se celebra en Madrid en el año 77, en base a un certificado de matrimonio polaco que Carmen nunca visitó Polonia. ¿Qué pasa? Pues que para eso estaban los falsificadores del partido, joder. Que sabían hacer ese tipo de documentos. Y entonces, muy bien hechos. Y entonces, en base a un documento polaco, traducido por un traductor assermentado, pues fue reconocido el matrimonio en el año 77 en Madrid. Por cierto, no invitaron a sus hijos. ¿Ah, no? No. En la intimidad. Fue en la intimidad. Fue en la intimidad. De hecho, pues hicieron ghosting. ¿Eh? Que se hicieron ghosting. De hecho, esa intimidad, vosotros, bueno, habéis vivido mucho tiempo en la clandestinidad. Hablábamos un poco antes cómo se vive, o sea, cómo unos niños asumen vivir en clandestinidad. ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿y cómo lo habéis ido hablando con vuestros hermanos? Porque realmente no ha sido
una infancia ni una juventud como la del resto. No, la verdad es que, a ver, nuestra juventud y nuestra niñez fue normal para nosotros. Fue normal. Hablábamos el español en casa, pero no podíamos hablarlo fuera. Nuestro padre hablaba un francés de vaca española, pero era francés, con un acento horroroso. Pero no nos lo planteábamos, eso era lo normal, es decir, hubo que tomar medidas gracias a mí. Sí, cuéntalo, Que lo del un español. día yo tenía 3 años y la maestra llama a mi madre cuando me viene a buscar y dice, mire usted, su hijo ha tenido un pequeño percance con un compañero suyo y le ha dicho algo que no sé qué es. Yo no sé si pensaba mandarme a alguien que me enseñara a pronunciar o qué. Y entonces yendo para la casa, pues mi madre me pregunta, me dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, que hay un niño que me ha empujado, me ha hecho caer y entonces yo le he dicho mierda puta. Eso era el vocabulario de mi abuelo materno, el marido de mi abuela, que no era mi abuelo legal, pero era mi abuelo, que militante comunista de primera hora en Cataluña, a pesar de que era tinerfeño, que era más mal hablado que un carretero, vamos, era una cosa, de 3 palabras había 2 tacos. Y no hablemos cuando contaba chistes, que mi abuela se cabreaba porque hay que ver los chistes que les cuentas a los niños. Y no repetiré ninguno porque Pero bueno, con 3 años te salió el miedo. pasaba los límites. Y me salió espontáneamente, pues en una situación de tensión, el mierda puta. Entonces, a partir de ese día, en casa ya no hablábamos español, estuvimos unos cuantos años hablando francés en casa. Era una situación normal. Bueno, pero no muy normal porque eso hizo que os tuvierais que volver a cambiar de casa. Sí, ¿Por qué? pero habíamos cambiado ya 4 o 5 veces de casa, pues cambiábamos otra y luego nos tocó volver a cambiar porque hubo una bronca con un alcohólico que vivía en el mismo portal y que quiso pegarnos y Santiago tuvo que intervenir. Bueno, pero no nos imaginábamos que la gente normal no cambiaba de casa cada 2 años. Es decir, si nosotros cambiábamos, los demás también. Entonces, formaba parte. Antes, Lorenzo me hacía un comentario que es correcto, que es que mucha gente se ha hecho una idea de la vida en la emigración de los Carrillos era cojonuda. Bueno, pues la vida de los Carrillos en la inmigración fue durante unos cuantos años 3 hijos en una casa con 2 habitaciones. Que era lo que tenía un francés normal en ese periodo. No teníamos una situación de privilegio. El salario del partido, pues, era una mierda para los que estaban liberados en España, pero igual de mierda era para los que estaban liberados fuera de España. De hecho, Carmen ganaba más. De hecho, cuando Carmen empezó a trabajar fuera del aparato del partido, los ingresos familiares se multiplicaron por 3. Y Carmen era una dependiente de una farmacia. Pero el salario del partido, yo sé que durante mucho tiempo, cuando Santiago no estaba, pues en casa cenábamos los 3 hermanos primero. Y cenábamos una cena normal. Pero yo sé que mi madre después no cenaba una cena normal. No tenía un filete, no tenía carne. ¿Por qué? Porque no había presupuesto para eso.
Y la alimentación familiar empezó a normalizarse cuando Carmen empezó a trabajar en la farmacia. Y entonces, pues empezó a... En la sopa al cuarto de hora, pues empezó a haber algunas chirlas que no las había antes. Y empezó a aparecerse una sopa al cuarto de hora. Es decir, es un elemento que yo quería decir porque hay un poco la idea de lo bien que vivían los del exilio. Pues no, no vivían estupendamente ninguno. A ver, había casos muy excepcionales. Había un camarada cuya mujer era traductora en la UNESCO. Pues traductora en la UNESCO ganaba un pastizal. Y esa familia no tenía problema, pero era un caso concreto. Los demás estaban en nuestra situación. Estaban en nuestra situación. Una situación compleja porque decimos, eso, estabais en la clandestinidad, os teníais que cambiar mucho de casa y de hecho os llamabais Giscard durante mucho tiempo. Sí, eso es una cosa que yo comenté con mis hermanos al escribir el libro y se quedaron... No habían caído en eso, pero hablando yo les decía, hemos sido los únicos clandestinos en Francia, casi. ¿Por qué? Pues porque los demás dirigentes del partido que tenían orden de expulsión de Francia no podían ir a reconocer a sus hijos. Y entonces iba la mujer... y los hijos tenían los dos apellidos de la mujer. O hubo algún caso más gracioso, que fue el de José Gros. A José Gros reconoce sus hijos su hermano. Y el pollo que le monta la mujer del hermano, cuando se entera que los hijos de José Gros están reconocidos por el otro porque pueden reclamar la herencia, es espectacular, es espectacular. Pero en regla general, los demás hijos de dirigentes eran españoles. Podían incluso decir que eran rojos españoles, no había problema. Nosotros, la peculiaridad que hay es que Santiago desde el primer momento decide que en el registro sus 3 hijos se van a llamar Carrillo Menéndez. Mi hermano Santiago nace el día que el gobierno francés ilegaliza al Partido Comunista de España en Francia, ese mismo día. Con lo cual mi padre todavía puede ir al distrito de París a registrarlo. Y entonces él está bien registrado. Con mi hermano Pepe, pues gracias a camaradas franceses que estaban en el registro en su distrito y luego conmigo en el distrito donde me declaran, pues el que va es uno del aparato de falsificación. Y la firma es la de Santiago. Es clavada la de Santiago. Es más, yo estoy convencido que si un experto calígrafo va a mirar esa firma, va a certificar que es la de Santiago. ¿Por qué? Porque hubo un alto funcionario francés del que imitaron la firma en unos pasaportes franceses que la gente birló en un momento dado en una prefectura, y los expertos en caligrafía certificaron que el alto funcionario había falsificado los pasaportes. Y le tocó la trena. Y le tocó la trena y no hubo nadie para ir a decir que no. Porque no había posibilidad de decir que no. Con lo cual le tocó la trena. De lo bien que hacían su trabajo. Pero de repente eso, eres Giscard y de repente un día, ¿cómo descubres que tu padre es tu padre? Pues... Bueno, sabías que era tu padre, pero sí. que era... ¿Cómo descubro, que es Santiago Carrillo? ¿Cómo descubro que en realidad no se llama Giscard, que nos ha engañado? Pues es el verano siguiente al fusilamiento de Julián Grimao. Santiago toma una decisión que es que la viuda de Julián y sus 2 hijas
vengan con nosotros de vacaciones porque vamos a ir a la Unión Soviética, y pone como condición que vengan con nosotros y que pasen las vacaciones con nosotros para intentar cambiarles de aire, etcétera. Y pasamos por Leningrado y ahí nos llevan a una granja agrícola de lo que llamaban kolhos, granja colectiva, donde nos hacen una comida de esas muy rusa, con, para los adultos, la dosis de vodka multiplicada por 3, y al final el presidente de la granja hace una intervención, hay un intérprete, Volodia, que nos traduce la amistad del pueblo español y del pueblo soviético, la amistad del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Partido Comunista de España. Yo hasta ahí no caigo exactamente, ¿no? Pero claro, yo tenía justo 10 años. Pero cuando termina, el maestro de ceremonia que había dice, y ahora, en ruso, y ahora les va a dirigir la palabra Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Y el intérprete nos traduce la frase. Y yo veo que se levanta mi padre, se va al micrófono, y yo me giro a mi madre y digo, ¿pero es él? Y entonces, después de ese momento, es cuando Santiago nos cuenta la historia que no podemos contar, porque nosotros seguimos estando con identidad falsa hasta el año 68, 5 años más. Entonces, ¿cómo 3 mocosos no lo cuentan? No lo sé. Porque la reacción normal sería, yo cuando llegue al cole voy a fardar que te cagas. Pues no. Ni se nos pasó por la cabeza. Nunca lo contamos. Y la situación siguió hasta el año 68, que el año 68 el gobierno francés por primera vez hace un seguimiento de todos los alumnos que pasan el bachillerato en Francia. Y mi hermano Santiago tiene que pasarlo. Y el director del colegio, que era un militante comunista francés, que sabía quiénes éramos, y ha habido muchos camaradas franceses que han colaborado para que nuestra situación, la de los comunistas españoles, tirara para adelante, pero pues viene a nuestra casa para hablar con nuestros padres y decir, oye, tenemos un problema. Nos han devuelto el expediente. ¿Por qué? No saben por qué. Hay un dato que no coincide. No saben si es que el nombre de Giscard se escribe así o no se escribe así, si es que la fecha de nacimiento está bien o está mal, y si el distrito es el bueno o es el malo. Hay muchos elementos que pueden justificar un fallo. Y nos han devuelto para que corrijamos. Entonces se hace una segunda reunión con los camaradas del equipo de los clandestinos, con Domingo Malagón, el mejor falsificador que tuvimos, y Domingo tiene una solución en 2 minutos. Participan camaradas franceses también, y la solución es muy fácil. Dice, mira, dejadme entrar en el ayuntamiento que yo eso lo apaño. En 5 minutos ha nacido un Jacques Giscard en esa fecha, en este sitio. Y, claro, lo que dicen los camaradas franceses con muy buen sentido es, no, eso ya no vale. Porque si han devuelto el expediente porque había un dato malo y devolvemos el expediente exactamente como está y ya no hay dato malo, hay gato encerrado. ¿Qué hacemos? Pues la primera solución es, Santiago no pasa el bachillerato,
y se va a Moscú a estudiar a la Universidad Lomonosov. Estamos en pleno año 68, la primavera de Praga, el enfrentamiento ya, aunque no ha habido la intervención en Checoslovaquia, el distanciamiento con los soviéticos. A Santiago no le hace ni puñetera gracia y a Carmen tampoco que su hijo tenga que ir a estudiar a Moscú. ¿Qué otra solución? Y uno de los camaradas franceses dice, hombre, era un diputado, dice, mañana voy a hablar con el ministro del Interior. Voy a contar la situación de Carmen y de los niños, y la tuya, Santiago, y a ver qué salida nos dan. Y habla con el ministro del Interior, de derechas de toda la vida, y el ministro del Interior dice, vamos a ver, déjame 2 días que investigue. A los 2 días le dice, mira, estos niños han nacido en Francia, por consiguiente pueden residir en Francia. Es más, si cuando lleguen a los 18 años no rechazan la nacionalidad francesa, serán franceses automáticamente. Con lo cual, no tenemos nada contra ellos. Su madre, no hay ninguna petición de expulsión contra ella. Con lo cual, puede estar el padre ni de coña. Y estamos a finales de abril del 68 y vamos a la prefectura a arreglar los papeles, que tiene su gracia cuando el señor prefecto de policía le dice a Carmen, ¿su marido no lo ha acompañado? Y Carmen se le queda mirando y dice, es que está prohibido de estancia en Francia. Tiene usted razón, tiene usted razón. Y nos dan documentación, primero para 15 días, a los 15 días para 3 meses, a los 3 meses para 6 meses, de lo que se llamaba la Oficina Francesa para la Protección del Refugiado y Apátrida. Es decir, no teníamos patria, porque no habíamos gestionado nada con la embajada española todavía, ni había una situación muy favorable, pero tenemos papeles para estar en Francia. Y salta mayo-junio, justo en ese momento, con lo cual, pues cosa maravillosa, los 3 carrillines se meten en el follón de participar en las huelgas de mayo-junio en su instituto. Y nos entregamos a fondo unas ganas que teníamos, porque la última vez que habíamos hecho una acción política era en el año 62 con la huelgona de la mina en Asturias, y en la fiesta del Humanité habíamos estado los 3 con una urna pidiendo dinero para los mineros. Era nuestra primera y última acción política hasta ese momento, ¿no? El director se encarga de informar a todo el cuerpo de enseñantes de que van a tener un cambio, que los Giscard ya no son Giscard, que son Carrillos, bueno, Carrillo Menéndez, y nosotros tendremos que contárselo a nuestros amigos de clase. Que eso ya, ahí sí que fardamos, ¿eh? Ahí sí, entonces sí nos recuperamos. Fuimos, fardamos tanto que a mí me pone un examen la profe de ruso y pues yo pongo como encabezamiento Jorge Carrillo Menéndez. Y la profe de ruso, que era la única materia facultativa, se les había olvidado avisarla. Entonces llama a mi hermano y le dice, oye, mira, sé que ha habido mayo-junio, sé que habéis estado en los comités de huelga, los 3 hermanos, era una mujer de izquierdas también, dice, pero claro, que tu hermano ponga como nombre el de un dirigente comunista español es un poco fuerte, ¿no? Y entonces mi hermano es el encargado de contarle la película. No debía haber sido así, pero así fue así.
Y bueno, pues esa fue la transición en que de repente aparecieron tres carrillos. La historia, el libro habla de María, de Alivio, pero también habla de tu madre mucho. La historia de Carmen, hay un momento en el libro que dices algo así como renuncia a la vida normal que una joven como ella tenía en los años de la posguerra, tener un grupo de amigas con las que cenar, salir a bailar o al cine, porque no había vida social fuera del corazón de la casa burbuja. Se vivía en una burbuja y Carmen asumió eso también. O sea, es duro Sí. para ella. ¿O no? A Bueno, ver, ella lo asume. ser militante comunista en aquella época, pues el partido pedía y en regla general aceptabas. ¿Qué es a lo que renuncia Carmen? Carmen es un cuadro público de la JSU en el departamento en el que vive. Incluso le han pedido de cambiar su domicilio para bajar a la ciudad más importante del departamento, a Clermont-Ferrand, para responsabilizarse de la JSU allí. La JSU organizaba muchas actividades, por cierto, muchas de las que hoy hemos perdido con los jóvenes, entre ellas el organizar bailes. Que a Santiago le gustaba mucho bailar. Que a dices. Santiago le gustaba mucho. El organizar actividades divertidas para los jóvenes, que eso fue uno de los papeles de la JSU incluso durante la guerra. Y Carmen pues es delegada a varias conferencias que se hacen en Toulouse. Una de ellas incluso es la encargada de representar, de hablar en nombre de la delegación que ella representa, que es una conferencia de mujeres en la que está Pasionaria, en la que participa Picasso. Es una conferencia de bastante importancia, a partir de la cual yo diría que una de las personas que siempre fue fiel a Santiago, no es el único, pero uno de los que fue fiel desde la niñez de los dos, porque jugaban al balón en el mismo barrio de pequeños, y fue fiel hasta su propia muerte, fue Federico Melchor. Y Federico ficha a Carmen, es decir, Federico le dice a Carmen: quiero que vengas a trabajar a París conmigo, a la sede de la JSU y del partido. Y Carmen no dura. Carmen renuncia a su papel de dirigente local para ir a trabajar un trabajo administrativo, trabajo oscuro. Y cuando está ahí, pues al cabo, alguna vez ve a Santiago, tal, y un día Santiago le dice: quiero que vengas a trabajar conmigo, pero lo mío es mucho más secreto que esto, no es aquí. Y Carmen dice: yo lo que me diga el partido, pero tengo que hablar con Federico. Y Santiago le dice: tú no hablas con Federico hablo yo. A la orden. Y Carmen pasa a un trabajo previo a su trabajo clandestino, que es, con un joven, aprender a hacer fotos de documentos, a hacer microfichas de documentos, a revelar esas películas, a asegurarse que haya 2 copias de cada página en perfecto estado, y una copia se va a Praga y otra copia se queda en la sede de lo que yo llamo la casa burbuja, porque es un ambiente cerrado en el cual hay algunos de los maquis que había en Francia del partido protegiendo la casa, y ese fotógrafo, muchos habéis oído hablar de él. Se llamaba Frances Bosch, el fotógrafo de Mauthausen.
Perdonadme, me emociono pensando en este hombre sistemáticamente. Él es el que enseña a Carmen a hacer el trabajo fotográfico y él moriría 2 años más tarde, en el 51, creo recordar, de las consecuencias de la deportación. Y Carmen va a hacer el trabajo clandestino que le toca, que es recibir los informes que mandan los cuadros desde España, descifrarlos, porque los informes que venían de España venían todos cifrados, descifrarlos, pasarlos a máquina, fotografiar, porque claro, no era nuestra época, fotografiar con una cámara fotográfica especial cada página del informe y luego cursarlo. Hace el mismo trabajo con los informes de los guías, con una diferencia. Los guías escribían sus informes en Toulouse, con lo cual no estaban cifrados. Los guías escribían qué había pasado en su viaje. A cada vez que un guía pasaba los Pirineos y volvía, tenía que contar todo lo que había pasado día a día y hasta la vuelta. Porque entonces se analizaba si había peligro para seguir utilizando este sendero, si había que buscar otro sendero. Es decir, había un trabajo ahí muy minucioso, y yo quiero decir que los guías han sido en este partido un elemento fundamental. Entre ellos, algunos como José Gros, que con otro guía un día sacó de España, sacó de Cataluña para Francia a un camarada catalán, Serradell, José Serradell. Lo sacaron a hombro porque tenía una neumonía y no podía andar por el sendero hasta Francia. Y entre los dos se relevaron y lo sacaron hasta poder llevarle a que le cuidaran en Francia. En otro paso pasaron otro guía, 2 guías, pasaron una imprenta cargada a lomo, porque el aparato de propaganda de Madrid había caído y había que montar una imprenta en Cataluña para parchear la situación. Era una gente que hacía un trabajo increíble. Pero hay una parte que nadie ha escrito sobre ella. Bueno, nadie. Y yo lo menciono por primera vez. Había otra vía para entrar en España, que eran barcos de pescadores. El partido tenía 2 flotillas de barcos de pescadores, uno en el Golfo de Vizcaya y una en el Mediterráneo. ¿Quiénes eran los pescadores? Ningún español, todos comunistas franceses, que pasaban propaganda, que pasaban cuadros clandestinos a España jugándose el tipo. Que es otra aportación que no se ha valorado en regla general, que hay informes en la sede, en el archivo histórico del PC, hay informes. No todos, faltan, pero fue una de las partes de la ayuda fundamental. Me estoy metiendo... De hecho, el trabajo ese de tu madre ese es el trabajo de mi madre. ¿No? Me estoy metiendo en un aspecto que yo quiero darle al libro, que es contar cosas que no se conocen y que han ocurrido. La ayuda que nos han dado los comunistas franceses ha sido impresionante, impresionante. Gente que ha pasado la frontera para sacar a dirigentes nuestros para Francia, gente que ha pasado la frontera con, en los bajos del coche, compartimentos de documentación de propaganda, pero también un equipo de médicos
que han atendido a los clandestinos durante años y que los han atendido en los centros hospitalarios donde ellos trabajaban, haciéndolos pasar con documentación falsa, y les han cuidado. Y bueno, pues de Santiago concretamente, Santiago perdió la vista de un ojo por un desprendimiento de retina y le salvaron el ojo, le operaron de vesícula, ha tenido varios periodos y siempre atendido por gente desconocida. Y yo en este libro quiero hacer el reconocimiento a esas personas con sus nombres y apellidos, entre otras porque a mí me ha tocado conocer a bastantes de ellos. De hecho, todo esto son recuerdos tuyos. ¿Lo has hablado con Carmen, con Santiago? Porque también hay una parte que reconoces que has mezclado la realidad de las vidas con partes ficticias. Esta es una duda que yo tengo. ¿Cuáles son las partes ficticias si se pueden contar? Y luego, bueno, ¿cómo sacas tú todo esto? Porque muchos recuerdos, claro, tú también has sido muy niño. No sé si de esa época de niño, ¿cómo te puedes acordar de tantas cosas? A ver, hay elementos de recuerdos que hemos reconstruido mis hermanos, que son mayores que yo, no mucho, pero algo mayores, y yo. Luego, hay algunos extractos del libro donde directamente he novelado una parte. Concretamente, un hermano de mi abuela estuvo en la Revolución de Octubre del 34, muy joven, 19 años, pero participó. Yo no sé cuál fue su papel, pero yo me invento un papel. ¿Por qué me invento un papel? Porque yo quiero introducir a un personaje, que es Aida Lafuente. Aida Lafuente es una de las heroínas de octubre del 34, que mantiene en jaque en una de las principales calles de Oviedo a las tropas franquistas hasta que ella queda la única en vida en su puesto de ametralladoras. Y ella y otros que habían cogido de otro sitio les llevan a una iglesia un poco más lejos y les fusilan en la tapia. Aida Lafuente, Víctor Manuel ha escrito una canción sobre Aida Lafuente. Aida Lafuente es la gran heroína de Asturias y yo quería que estuviera en el libro. Y entonces tuerzo el papel del hermano de Alivio, de María, tuerzo su papel para hacer aparecer a Aida Lafuente. Pero eso es lo único que has novelado. Es prácticamente lo único que he novelado. Sí. Yo creo que es momento también para hablar, para que vosotros preguntéis, pero hay una anécdota también que cuentas que habla un poco también del carácter de María, de Alivio, cuando ella también se tiene que ir moviendo de casas y cuéntanos ese momento en el que acaba con una vecina de enfrente que no la traga. Bueno, una vecina de debajo. De debajo, pues, eso. Es en su primera casa en el pueblo en el que está en el Macizo Central, y es un pueblo donde la gente en general se portó muy bien. También es verdad que la gente, el alcalde se portó muy bien, fue el jefe de la resistencia en la zona, pero su mano derecha era mi abuelo, que a diferencia del alcalde, mi abuelo sabía pegar tiros. Tenía 3 años de frente y el alcalde francés no tenía ni puñetera idea. Es decir, había hecho la mili y punto. Pero el hombre fue un personaje importante y de hecho varias veces los alemanes intentaron coger ese nido de maquis y una de las veces
este hombre saltó por la ventana y se escapó mientras su mujer impedía a los alemanes salir, pero su cuñado, el hermano de su mujer, cuando saltó para huir, fue abatido y lo mataron. Esas son escenas que mi madre, siendo todavía una niña, vio, bueno, una joven, vio. En este pueblo había un personaje que era de Vox. Es decir, la muy cabrona que vivía debajo de mi abuela, era una casa de 2 pisos, le tiraba culebras en la escalera a ver si mi abuela se asustaba. Claro, la campesina asturiana la ibas a asustar con una culebra. Y, sí, y terminó, la última canallada que le hizo fue poner un cubo de mierda debajo de las ventanas de mi abuela. Y tampoco le asustó. Mi abuela cogió la manguera y le llenó de mierda las paredes del exterior de su casa a la buena señora. A partir de ahí se terminaron las hostilidades, aunque no hubo amistad nunca. Nunca. Y de hecho, ahí es donde he descubierto yo esa palabra de spanguins, ¿no? Que es como... Sí, los spanguins, que era el término que en Francia utilizaban, el término despreciativo. En Francia había bastante xenofobia en ciertos medios y los españoles éramos los spanguins, los portugueses eran los tos, de Porto, tos, y era el término que utilizaban algunos para, bueno, como despectivo, pero no ofende quien quiere, sino quien puede. Que de hecho leí, ¿no?, que era porque cuando iban los españoles bajaban de los trenes y iban muchos y parecían pingüinos caminando, ¿no? Sí, decían, sí. Ahí venía lo de... Decían, y bueno, eso es una de las partes que ha habido, ¿no? Yo tengo que decir que nosotros, en regla general, no hemos tenido casos yo tuve un caso de xenofobia que fue en la boda de un amigo mío, que el suegro empezó a despotricar de los españoles y los portugueses en la comida, y entonces me levanté, le dije que era un hijo de puta y que me iba a cagar en su puta madre, y le dije a mi amigo, comprenderás que no conviene que me quede. Sí. ¿Tenéis cositas que preguntar? ¿Os apetece? El libro tenéis que leer porque realmente conocer a Livio, a María Livio y a Carmen es increíble, y yo creo que hay muchas Alivios y muchas Carmenes y todos conocemos a unas cuantas. Ayer cuando hablaba con Jorge, bueno, pues cada una, mi madre por ejemplo sería una Alivio más. No sé si queréis preguntar algo, Lorenzo. Yo quiero preguntar. Ah, tienes todo. Tienen ahí el micro, sí. Primero Lorenzo, luego Miguel Ángel. Sí. Ah, me saluda a Oye, Miguel Jorge, Ángel. yo, Pues luego a Lorenzo. aquí en Zaragoza, Vicente Cascada era responsable del trabajo en el ejército clandestino, y teníamos una célula que trabajaba en la Academia General Militar, y también aquí editamos el periódico de la UMD, un periódico que se llamaba Servicio, no sé qué, que estaba lleno de insignias. Lo editamos en el aparato de aquí, y yo llevé alguna vez algún paquete a Valladolid, porque se repartía, lo distribuían el periódico ese a partir de Valladolid, los militares ya. Yo solo tenía que entregar a un militar. Entonces, un día cuando fui, pues empezó el hombre a preguntar, y yo no decía nada en absoluto, que no estuviera en el guión, y me habló de que Santiago había pasado alguna vez a España antes de la entrada en España de la famosa Peluca y tal, ¿no? ¿Eso es así? ¿Sabes tú si eso es así? Yo creo que no. Dos sitios. Yo creo que no, y te voy a decir por qué creo que no. Santiago planteó
varios años antes, concretamente en el 72 creo que fue, planteó al comité ejecutivo venir a instalarse a Madrid. Y el comité ejecutivo votó en contra y no le dejó venir. De hecho, en el 76, cuando Santiago viene en febrero del 76, y no como dice Javier Cercas, en agosto del 76, le tengo un poco de tirria. No me sacabas de tema, pero bueno. Santiago viene en febrero del 76 y hay resistencia de parte de la dirección para que venga. Y Santiago pone los huevos sobre la mesa y plantea que le da lo mismo, que él va a ir y que él ya ha organizado un domicilio con Teodulfo Lagunero, ya tiene domicilio, y que lo que tienen que buscarle es el equipo de gente que va a trabajar en torno a ese domicilio. Pero incluso en febrero la gente de la dirección del partido no estaba muy por la labor. Entonces yo no creo que Santiago pasara la frontera. A mí tengo que decir que hace unos 3 años en París estuve en un museo de la Resistencia, que es también un museo de la solidaridad con España, y uno de los que estaba ahí, un camarada francés, empezó a contarme cómo él había pasado a Lister a España. Y entonces me le quedé mirando y dije, mira, menos lobos Caperucita. Lister no ha entrado en España nunca. Nunca. Porque Lister no era un cuadro de dirección del partido para entrar en España. Incluso en la época en que seguía en el partido. No se le habría ocurrido a nadie mandar a Lister entre otras porque tenía una cara muy marcada, muy característica, no habría no quiero decir más de Lister. Te ahorras el tema del circo, de la Lister se marchó de su casa y se juntó con eso me lo contaba mi Carrillo directamente, Santiago, se marchó con una chica que se dedicaba al funambulismo. No, es al revés. Eso es la mujer de Lister. Eso es la mujer. Ah, la mujer es la que se marchó. A ver. La mujer de Lister, sí. Y entonces estuvo muy enfadado. La mujer de Lister le ponía cuernos que no hubiera pasado por la puerta de Alcalá. Eso lo sabía toda la dirección del partido. Y la mujer de Lister intentó acostarse con Santiago también. Intentó todo lo que no era una mujer fea, pero bueno, y más en aquella época en que la mujer de un camarada era una cosa sagrada. No se tocaba. Era una cosa sagrada. Y la mujer de Lister se fue con un funambulista que no fue el primero, porque hay otra anécdota que es mucho más cruda, que es un oficial del Ejército Rojo que estuvo liado con la mujer de Lister. Lister les vio y Lister le voló la tapa a los sesos al oficial. Poca broma. Y no le fusilaron por dolores. Es decir, era un personaje de AUPA. Era un personaje de AUPA. Incluso en la época en que seguía siendo un militante del partido. Pero vamos, los grandes militares que tuvo el partido no fue Lister, no fue el campesino, fue Modesto, fue Cordón y
fue Ignacio Hidalgo de Cisneros. Y el único que terminó viniendo de las milicias con el grado de general es Modesto, que el término de Modesto lo tenía ganado. Lorenzo. No necesitaba pasar por nada. Era jefe de... Lorenzo. casi jefe de la relación. Sí, Pero fue el hombre que descubrió realmente la operación del golpe con los alemanes. sí. Él Sí. estuvo en la embajada alemana y No, incluso hizo un viaje a Alemania con su mujer y descubrió las implicaciones. lo contaba aquí. Sí. Que te toca a ti, Lorenzo. Bueno, Jorge, yo terminé de leer tu libro ayer. En concreto, la última parte, la que titulas En conclusión, la leí después de cenar ayer. Lo tengo, por lo tanto, muy reciente, lo he leído esta semana. Yo pensaba cuando nos dijiste en Barcelona que habías escrito y se iba a editar ya, me parece que estuvimos en Barcelona en septiembre y que iba a ser en octubre, cuando se editase, pensaba que ibas a escribir un libro, o que habías escrito un libro, porque ya lo habías hecho, en el que nos contarías cosas de la política española que no se han escrito. Por ejemplo, en concreto, pues sobre la transición, el papel del PC con Suárez y de Carrillo con Suárez, la inquina que le tenía Felipe González a Carrillo, cosas así, cosas que no se han dicho públicamente. Pensaba que el libro iría un poco por ahí, o sobre las crisis del partido, las graves crisis del partido, es decir, pues la crisis de los prosoviéticos, el 11 Congreso en el año 83, en diciembre del año 83, cuando dimite Carrillo en la conferencia extraordinaria después de las elecciones del 82 y se elige a Gerardo, que en ambos estuve y yo creo que hubo bastante tomate, pero no dedicas el libro a eso. Yo creo que el libro, en concreto, es el libro de dos grandes mujeres, tu abuela y tu madre. Una abuela extraordinaria, con unas características determinadas, y una madre extraordinaria también políticamente, que ha pasado muy invisibilizada, pero que ha hecho un papel importantísimo en la vida del partido. Bueno, eso es lo que quería decirte, y luego hacerte una pregunta, terminarte con una pregunta que me rondó esta semana por la cabeza. Santiago iba a ir a Vietnam, a un viaje sobre el que estaba enormemente ilusionado, porque era cuando en plena guerra del Vietnam y tenía que pasar de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur por la vía que tenía hecha el Vietcong para ir a atacar a los imperialistas. Entonces, me parece que fue que le surgió el desprendimiento de retina y yo me pregunté por qué no dices si fue o no. No fue, ¿no? No. Esa es una pregunta muy sencilla con la que quiero terminar mi intervención. No. Fue una frustración para él, ¿no? El no poder ir a Vietnam. Sí, a ver, Santiago notó que empezaba a tener el desprendimiento de retina, no sabía lo que era, pero empezó a ver que no tenía el campo de visión completo, pero se cayó. ¿Por qué? Porque quería ir a Vietnam. Porque además estaba ya previsto que iba a coger la pista Ho Chi Minh, pasar al Vietnam del Sur con los guerrilleros y luego volver al norte. Y para Santiago probablemente eso era la mayor ilusión de su vida. Y entonces no dijo nada. Y 2 o 3 días antes de salir, dijo, no veo de este ojo, nada. Y entonces le llevaron a un oftalmólogo, que es el que nos seguía, un tipo fantástico. Le llevaron al oftalmólogo y, bueno, pues le intervinieron, le tocó lo que era en aquella época una operación de desprendimiento de retina, que es que te tumbaban durante 15 días sobre una cama de arena
sin posibilidad de moverte, y le tocó ese paso. Y, a ver, Santiago nunca recuperó plenamente la visión. De hecho, en los últimos años de Santiago, Santiago a 2 metros de distancia no reconocía a una persona. Pero nadie se dio cuenta nunca. ¿Por qué? Pues porque había un cabrón de hijo que le decía, está delante de ti fulanito. ¡Hombre! ¿Ese eras tú? O mi hermano, dice, hombre, dice, no le pegues en la espalda, ¿eh? No le des golpes en la espalda. Es decir, de hecho, yo diría los 5 últimos años de escritura de Santiago era una tortura. A ver, Santiago siempre ha escrito con rotulador. Le habéis visto su edding negro cuando firmaba, cuando hacía siempre el mismo modelo de rotulador. Lo compraba por cajas de 10 y escribía con eso. Entonces eso se lo endiñaba a Carmen. Y Carmen pasaba esto al ordenador, a veces con problemas. Cuando Carmen no lograba entender algo, había el torpe de la familia, que soy yo, el zurdo, que escribe fatal, que tiene una gran ventaja, que es que como yo escribo fatal y me leo, yo leo a los que escriben fatal. Entonces yo leía a Santiago, entonces Carmen me decía, oye, te he dejado unas zonas en blanco. Yo, déjamelas en blanco, está para eso, márcame cuáles son, yo lo voy a terminar. Yo terminaba esa primera redacción, se lo escribía a Santiago en tamaño de letra, como mínimo porque si no, no lo leía. Si no, no lo podía leer. Y Santiago corregía sobre esto. Y entonces me lo volvía a dar a mí y yo le hacía la versión definitiva de la conferencia, del libro, del artículo, pero era sistemáticamente eso lo que nos tocaba hacer. Lo que nos tocaba hacer. Y Carmen, una gran mujer que siempre estuvo Carmen, yo lo digo, hay cosas que yo me he dado cuenta al escribir el libro. Carmen tiene 2 periodos que son los de mayor felicidad suya. Su primera etapa, hasta tener a los 3 niños y el trabajo del partido, etcétera, etcétera, esa etapa para ella es una etapa de agotamiento, pero de satisfacción. Y su segunda etapa es cuando Santiago deja de ser un político activo en una organización, cuando Santiago empieza a escribir. El peor periodo de vida de Carmen es el periodo de Santiago secretario general de un partido legal. ¿Por qué? Porque no le ve. Porque Santiago está viajando por España continuamente. Santiago no está en casa y le ve de Pascuas a Ramos. Y es un periodo terrible para ella. Y cuando Santiago vuelve a estar en casa y a escribir, bueno, lo de Carmen, yo tuve una bronca descomunal con ella. ¿Por qué? Pues porque en cuanto tenía un problema con el ordenador, me llamaba. Y Carmen tenía muchos problemas con el ordenador, nunca dominó la informática. Entonces, un día, pues me llama y me pilla en una reunión con la plana mayor de Iberia, con el presidente de Iberia, el consejero delegado, el director de recursos humanos, y estábamos ahí, el secretario general de mi sector y yo, que en cuanto había una parte de números,
me tocaba a mí. Y mi, mi madre me llama y yo... Y yo no puedo cogerle el teléfono. Yo, bueno, pues cuando termine la llamo. Pasa un minuto y me vuelve a llamar. Y pasa otro minuto y me vuelve a llamar. Y claro, en plena reunión de una negociación de ese nivel, le digo a mi jefe, José, voy a salir porque ha tenido que pasar algo grave. Y salgo. Y en el pasillo la llamo, mamá, ¿qué pasa? No, que no sé cómo guardar el texto que he hecho. Y yo en aquel momento, si la tengo delante mío, me la como. Y reconozco que le prohibí llamarme. Y le dije, como me vuelvas a llamar, digo, porque si tú me llamas 2 veces seguidas, es que o papá tiene un infarto o que ha habido un accidente en casa. Es una cosa grave. Que me vengas con que no has logrado guardar el texto, deja el ordenador encendido que ya te lo guardaré yo cuando vaya a tu casa esta noche. Pero no me saques de una reunión y no me vuelvas a llamar. Y estuvo 3 meses sin atreverse a llamarme. Y a los 3 meses, Santiago un día con una sonrisa de esas que tenía él, me dice, oye, yo creo que deberías levantarle el castigo a tu madre. Le levanté el castigo, pero en aquel momento no me di cuenta la importancia que tenía para ella el pasar un texto al ordenador. Era su vida. Era su vida. Buenas tardes. Me llamo Paco Cuenca y la historia de Jorge, he tenido el placer de saludarle hoy físicamente, pero conozco toda su historia. Yo ingresé en el Partido Comunista de España en octubre de 1957. En junio del 63 hice mi primer viaje clandestino para el partido a España. Y la referencia que os ha hecho Jorge de las huelgas de Asturias del 62, en junio del 63 yo rescaté a 2 dirigentes mineros del pueblo de La Felguera y los traje a Francia, que llevaban 9 meses escondidos en una habitación. Me acompañó mi señora y otra camarada, otra mujer joven, que nos servía de enlace. Cuando llegamos a Francia, aquella mujer nos dice, estoy embarazada. O sea, estoy embarazada, ¿no? Pero mujer, estoy embarazada. Entonces, volviendo al libro, no conocía la historia de la abuela, la verdad es que no. Pero sí conozco la historia de Carmen Menéndez y conozco la historia de Santiago Carrillo. Algo que, no sé, igual es que se me escapa, pero algo que en el libro no lo trabaja con fuerza es el papel de las esposas de los dirigentes comunistas españoles en la clandestinidad. Es decir, yo he conocido a Carmen Menéndez, deciros que el día que cargó los muebles para regresar definitivamente a España, la estuve ayudando yo a recoger la casa en Champigny, de día. Pero ha habido, es decir, yo como he vivido eso, mi mujer también, y entonces el ser esposa de un dirigente comunista es algo terrible. Es decir, mucho más difícil que el dirigente comunista, ¿no? Porque es que estaban siempre preguntándose qué va a pasar de mi marido. Es decir, yo he viajado, bueno, yo empecé a viajar en el 63 a España y he parado de viajar el 1 de enero del 77 cuando ya por fin me soltaron
porque yo quería volver antes y me dijeron el comité ejecutivo, Paco, las cosas están como están, aguanta un poco y ya. Entonces yo en enero del 77 regresé a España, a Zaragoza, una ciudad desconocida, sin casa, sin dinero y sin trabajo. Mi mujer, por eso digo lo de Carmen, mi mujer, cada vez que regresaba yo de España, a veces estallaba en una risa histérica que no había manera de pararla. Pero la mayoría de las veces saltaba en lágrimas. Es decir, pero claro, nos marchábamos, me voy de viaje hoy, y no podía decirle a mi mujer ni dónde iba, ni cuándo volvía, ni tal. Y entonces estaba minuto a minuto pensando cuándo va a volver mi marido, si es que vuelve, ¿no? Entonces digo que en el libro, no lo sé, Jorge, me parece que sería, me parece que falta eso, es decir, las dos grandes mujeres, tu abuela y tu madre, las hay por docenas, ya lo sabes tú, ¿no? Y entonces me parece que no resaltas con bastante fuerza ese papel de las mujeres, ¿no? Porque es que era terrible, ¿no? O sea, que ya te digo, mi mujer saltaba en lágrimas, pero mujer, que estoy aquí, y dice, sí, pero 4 días fuera tú, esperándote sin saber dónde estás. Entonces teníamos un teléfono, pero no podíamos llamar por teléfono, ¿no? Y entonces, es decir, que eso, ahí únicamente comentarte eso, ¿no? Sí, tengo que decir que el libro tuyo, que me lo regaló mi hijo, que tengo en Madrid, resulta que me duró en las manos 6 días. Me lo repasé y tal, pero vino un pariente de Francia y resulta que le digo, mira qué libro ha escrito un hijo de Carrillo. Dice, me lo llevo. Digo, pero hombre, que me lo llevo. Y se lo llevó. O sea, tu libro está en Francia, ¿no? Únicamente eso, es decir, que el papel de las mujeres en la lucha clandestina contra la dictadura ha sido algo terrible. Algo terrible. Y luego otra. Es que yo siempre digo, yo tengo un libro escrito de mis memorias, que lo tiene Jorge, y dedico un capítulo exclusivamente a mi compañera, a mi mujer, ¿no? Y entre otras cosas digo, tengo 2 hijos que son 2 hombres, pero podían haber sido 2 raterillos. Podían haber sido 2 raterillos, que algo ha pasado con ellos también. A ellos los ha criado su madre. A ellos los ha criado su madre. Y mis hijos los ha criado mi mujer. Me quieren con locura, pero también podían haber salido mal, claro, los comunistas, los dirigentes comunistas, además del problema que teníamos el otro. Era esto, yo he pasado no sé cuántas veces que la nómina llegara a completa casa, ¿no? Luego me dediqué 3 meses, me vino el comité ejecutivo, Paco, yo estaba en Tarbes, que seguramente conocéis Tarbes todos, y me dice, Paco, el partido te necesita en París. Pero hombre, que tengo aquí mis padres ya viejos, mis abuelos viejos, toda mi familia aquí, yo mi trabajo, Victoria mi trabajo. Oye, tú decides, ¿no? Pues yo, militante disciplinado, a París. Dejo a mi mujer y mis hijos en París y yo me voy a la frontera catalana a mover, es decir, el enlace, el cordón umbilical del partido de España, del interior, con toda Europa y con todo el mundo. Es decir, por mis manos han pasado todos los dirigentes comunistas, es decir, Santiago Carrillo, todos, ¿no? A veces, cuento porque es una anécdota, en una ocasión en Perpiñán, esperando con Gregorio López Raimundo, que seguramente muchos otros han ido a hablar de él, estábamos hablando, y yo, joven militante, tal, lleno de energía y tal, estaba diciendo, hay gente, coño, que hay comunistas que no cumplen mucho, y algunos resulta que cuando viene, y el Gregorio López Raimundo, que era aragonés, porque nació en Tauste, me dice, mira, Paco, dice, en la vida del revolucionario es muy difícil, ¿no? Dice, y entonces lo que hay que tener en cuenta es que da cada uno. Es decir, hay quien lo da todo, otros que dan un poco y otros que no dan nada porque no pueden o no quieren, ¿no? Entonces me dije, ya está, es decir, que esa era lo que me ha llegado a mí siempre, ¿no? Es decir, que la gente ha pasado por el PC y cada uno ha dado lo que ha podido o lo que ha querido, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Paco. Oye, y además que me alegro muchísimo de verte porque hacía muchos años que no nos veíamos. Sí. Tiene la palabra Isabel. Jorge, yo
Cuando nos dijiste en Barcelona que estaba próximo a publicarse el libro, lo encargué, la Casa del Libro, y me llegó rápidamente, quiero decir, yo me lo leí de 2-3 tacadas ya hace unos meses. Es verdad que la vida de Alivio es durísima, pero es que efectivamente no era excepcional. Excepcional a lo mejor es que pudiera salir adelante mejor que muchas otras en la misma situación, pero eso no era extraño, no es. Del libro lo que me ha llamado mucho la atención es que yo no imaginaba el papel de Carmen. Es decir, hombre, sabiendo un poco de qué iba la fiesta, pues ya te imaginas que la mujer de un dirigente comunista dispuesta a vivir en la clandestinidad, fuera de su país, etcétera, tiene que ser una mujer muy comprometida, si no, eso no hay quien lo aguante. Pero lo que me ha llamado la atención es que siempre la hemos situado al lado de Santiago, pero yo desconocía absolutamente cuál había sido su actividad en el partido y me ha alegrado mucho de saberlo. Todos conocíamos a Santiago, aunque sea en la distancia, todos leíamos lo que podíamos, nos informábamos, pero nunca me había imaginado el papel de Carmen. Sí. Y me alegro de que lo hayas escrito. Gracias. Oye, yo voy a intentar que no se me enfade Lorenzo, porque me ha lanzado una mirada con cara de decir, te has saltado casi todo lo que te he dicho. Quería provocarte para que nos hablases un poco de eso. Pero hablando de las tres cosas, yo creo que efectivamente el papel de las mujeres en el partido no se ha contemplado. Yo en el libro menciono a varias mujeres. Menciono a varias mujeres que son personajes importantes. Una de las cosas que menciono, por ejemplo, es que todos tenemos lo de las 13 rosas, pero eran 15. Y hay 2 que se salvan porque no tienen 16 años cuando las detienen. Y entonces son juzgadas por otro tipo de judicatura y son condenadas a 30 años de cárcel las 2. Una de ellas, yo creo que Miguel Ángel y Lorenzo conocéis a su hija, Tina Guillén, y la otra era Adelaida Abarca, que Adelaida era un personaje también, porque Adelaida tiene una fuga de la cárcel de Barcelona que no os voy a contar porque eso sí que sería spoiler. Eso, y además así os prestáis el libro, sí, pero por lo menos es una parte que hay que ver. Pero no son los únicos casos. Yo en Barcelona, no, en mi primera presentación, que fue en Gijón, vino una amiga mía que se llama Aurora Belloc. Su madre se llamaba Pepita Belloc y su padre, su nombre de guerra era Ramón. Su padre fue de los primeros guías, pero su madre fue guía también. Y es una gente, yo se lo decía a Aurora, le decía, Aurora, ¿cuándo coño vas a escribir de tu madre y tu padre? Porque es que son un libro entre los dos. Son un libro entre los dos. Y además, Paco ha hablado de los hijos, cómo salen los hijos. Son de esa gente que los hijos han salido como los padres. Aurora está trabajando con la gente que está reconstruyendo todos los senderos de Cataluña, en base a los archivos del Comité Central.
Su hermano murió hace unos años en Cuba y su hijo es alcalde comunista de una de las principales ciudades de la región parisina, de Vitry, que ha vuelto a ganar en las elecciones. Es una familia de compromiso. Y ahora voy a ir un poco a lo que... ¿Por qué no he hablado más de cosas del partido? ¿Por qué no he hablado más de cosas del partido? Porque había que escoger. Había que escoger. O hablaba de Carmen y de Alivio, o hablaba de cosas del partido. Las cosas del partido, yo tengo un... aquí. Tengo un libro aquí. Que probablemente termine titulándose Los órdagos de Santiago. Los órdagos, no los órganos. Que la primera vez que lo he dicho a alguien se me ha quedado diciendo, no, los órdagos. Los órdagos. En el cual pues se ve muchos de estos elementos que echa de menos Lorenzo. Hay algunos que él conoce mejor que yo. Yo no he estado en el Congreso del... Tú sí. Y yo no he estado en la reunión ampliada del Comité Central. Con lo cual, esos dos elementos no los conozco, pero lo que sí puedo decir son... Sobre la reunión ampliada del Comité Central, yo tengo la carta de Dolores, una copia. Dolores, cuando Santiago plantea la dimisión, escribe una carta y vamos a dejarnos de chorradas de cómo estaba Dolores. Dolores tenía un proceso de senilidad mental avanzado. Porque era un ser humano y era muy mayor. Pero Dolores se controla completamente y escribe una carta al Comité Central planteando que el Comité Central debe rechazar la dimisión de Santiago. Y que lo que hay que plantear es que una serie de camaradas vengan a Madrid a reforzar el equipo de dirección. No tiene vista ni nada, Dolores. Eso era la primera idea de Santiago. Santiago no pensaba dimitir. Y Santiago se ve primero con Gerardo Iglesias. Iba a ser la primera vez que le voy a cortar un traje. Pero se lo merece. ¿Y qué dice Santiago? Gerardo, en la única provincia en que no hemos bajado de peso es Asturias. Entonces Asturias tiene que jugar mucho más papel en la dirección del partido. Y la idea es que Gerardo venga a Madrid de secretario de organización. Y Gerardo le dice, antes de que Santiago pueda decir eso, lo hemos hablado ayer en el comité ejecutivo en Asturias, y la conclusión del comité ejecutivo por unanimidad es que tienes que dimitir. Cosa que es falsa. Lo que dice el comité ejecutivo del partido en Euskadi a Gerardo es: te tienes que ir a Madrid a reforzar el equipo de Santiago. De Asturias, perdón. De Asturias. Y Gerardo engaña. Claro, si el único que no ha perdido fuerza te dice que la organización piensa que tienes que dimitir, ya no hay tutía, tienes que dimitir. Y Santiago dimite. La dimisión de Santiago es el fin de un proceso de acoso a Santiago que no es único. Y yo os recomendaría, los que tengáis la oportunidad, que veáis una película italiana, está en YouTube, se llama Cuando c'era Berlinguer, cuando estaba Berlinguer. Sí, ya la he visto.
es una película sobre los últimos años de Berlinguer, donde está en minoría en el comité central, como Santiago. Está en minoría. Y Berlinguer da la batalla. ¿Por qué? Porque han matado a Aldo Moro, con lo cual el compromiso histórico se va al garete, y Berlinguer plantea, porque es el momento en que empieza a salir la corrupción del Partido Socialista Italiano, la corrupción de la democracia cristiana, y Berlinguer plantea que el eje de la política del partido tiene que ser la limpieza. Y es la última campaña electoral que da Berlinguer, donde es el único que se desloma en la campaña y le cuesta la vida. Se muere de un derrame cerebral. Y eso tiene muchos aspectos comunes con los últimos años de Santiago. Es decir, contra Santiago, desde que condenamos la intervención en Checoslovaquia, desde Moscú se ha pagado mucho dinero para dar la vuelta a cuadros del partido. Y se ha invitado a muchos cuadros del partido a través de Ignacio Gallego y a través de algunos otros a irse de vacaciones a la Unión Soviética para tocarles. Y este partido tenía una particularidad que no tenía ningún otro. Este es el partido donde más agentes del KGB había. ¿Por qué? Porque cuando todo el equipo de dirección se va a Moscú al final de la guerra, los soviéticos empiezan a tocarlos a todos, uno tras otro. Todo muy bonito, ¿eh? Es por el bien de la Internacional Comunista, es por el bien del comunismo. Y hay muchos que caen. Y el primero que no cae es el médico de Dolores, el doctor Bonifaci, que cuando le plantean que pase a trabajar para el servicio, para la KGB, bueno, entonces era todavía el NKVD, Bonifaci dice, yo no tengo problema, pero tengo que hablarlo con Dolores. Y entonces automáticamente le dicen, olvídate, déjalo. Pero yo he conocido a dirigentes del partido que después de la intervención en Checoslovaquia, algunos honrados fueron a hablar con Santiago para decir, Santiago, dimito de todas las responsabilidades, porque me tienen cogido. Y si no dimito, me van a presionar. No hubo muchos, pero algunos fueron a hablar con Santiago y a decirles esto. Y algunos se vino a vivir a España, que estaba fuera, y algunos se fue de Moscú a México. Por cierto, un gran jefe militar, Tagüeña. Y me ha costado, y he llegado a la convicción de que ahí le habían pillado, porque Tagüeña será de baja del partido después de lo de Checoslovaquia, pero nunca critica la postura del partido en lo de Checoslovaquia. Y hay otro personaje, por cierto, es una anécdota, hay otro personaje que se va a vivir a Cuba. Oficial del KGB, que se presenta a la sede, a la Casa España de Moscú, al Centro Español de Moscú, cuando se reúne la agrupación o la célula del partido para discutir lo de la intervención en Checoslovaquia, y este hombre dice, yo, Ramón Mercader, oficial del KGB,
ratifico mi apoyo a la postura del Partido Comunista de España en el tema de Checoslovaquia. Mercader, el que mató a Trotsky. Y se va a vivir a Cuba. O se quedó todo el mundo acojonado cuando Mercader entró a la sede con su uniforme impoluto de oficial del KGB. Se quedaron todos, nos va a meter un viaje de cojones. Pues no. Les dejó patidifusos a todos. Bueno, no hay más palabras pedidas. Como ya os hemos adelantado en la presentación, bueno, pues el libro es muy interesante, es muy emocionante. Os lo recomiendo. Y bueno, por lo que hemos estado hablando hasta ahora, estamos esperando el segundo. El segundo y el tercero también. Sí, di. Que eres el jefe, tú puedes decir lo que quieras. No, una cosa. Es que cuando yo iba a decir en la presentación Sí. que quería significar precisamente la presencia de Miguel Loriente hoy aquí. ¿Por qué? Porque es del grupo acebo, del grupo de del Club de Opinión, pero llevaba muchísimo tiempo que sin por venir. razones de salud no tenía actividad y ni siquiera venía a las charlas de debates. Y por eso quería darle la bienvenida y significar su presencia y celebrar su presencia. A lo mejor a él no le gusta que diga esto, pero me sale del alma. Muy bien. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cuando me has dicho que era posible que viniera, me has provocado una alegría tremenda porque no hace años que no nos vemos, ¿eh? No hace años. Sí, no. Bueno, podéis... A los que hemos estado en Francia o en el extranjero, a veces nos hemos oído decir algunas cosillas aquí, ¿no?